Hermanos, hoy quiero compartir algo con ustedes y es lo referente a esa actitud que el Señor nos enseña de muchos siervos de Dios aquí en la Biblia y es algo que pide también de nosotros. Y es, hermanos, que la vida cristiana me he dado cuenta que tiene lo que llamamos una bifurcación, es decir, como quien dice, dos calles. No voy a hablar del mal camino y el buen camino hoy, sino la bifurcación consiste en que nosotros como cristianos, ustedes saben que llevamos una vida con Dios personal, muy íntima, ¿verdad? Eso es personal, como la salvación, ¿verdad? Que es personal. Pero también, como hijos de Dios, tenemos una vida, en nuestro caso ahora, congregacional o de iglesia. Es la bifurcación, una personal y otra de iglesia. Y hermanos, una y la otra, pues forman parte de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra búsqueda a Dios. Se puede buscar a Dios de una forma íntima, personal, pero también se puede buscar a Dios de una forma congregacional, según la Biblia lo enseña. ¿Por qué razón? Pues la razón es porque aún en la estructura física nuestra, Dios nos creó un cuerpo y en este cuerpo cada órgano funciona como órgano, pero a la vez es parte del cuerpo. Y de esa cuenta es que es increíble, hermanos, pero en la medicina la complejidad está en eso, que este órgano está funcionando mal, pero cómo incide en que el cuerpo también se afecta. La Biblia lo dice claramente. Y en la vida cristiana pues se presenta el mismo caso. La búsqueda de Dios, hermanos, es yo le llamo un privilegio porque en realidad si alguien son privilegiados somos nosotros los cristianos que podemos allegarnos a Dios y en una forma personal, cosa que no es muy fácil en el sentido humano. En forma personal, usted va a mi país y usted no es fácil que entre a hablar con el presidente de la República, personalmente. Pero con Dios nosotros tenemos acceso, dice la Biblia. Tenemos acceso a hablar con Dios íntimamente. Pero también ustedes van con los gobiernos de los países y hay cosas que usted no las puede arreglar solito. Tiene que ir llevando la fuerza corporativa. Por eso es que se hacen asociaciones, se hacen equipos, ¿verdad? Para irle a pedir al presidente y ahí sí, le piden cita y el presidente, para no meterse a problemas, pues les da la audiencia y entran y piden en grupo. También con Dios. Lo único que con Dios no cuesta ni lo uno ni lo otro. Aquí hoy estamos y aquí, como iglesia, le pedimos a Dios y dice la Escritura que Él nos oye y no solo nos oye. Si pedimos conforme a su santa y buena voluntad, nos lo concede. Pero habrá ocasiones, hermanos, en que pues tenemos cargas personales o si no son personales, también pueden ser cargas que tenemos, pero también para la misma congregación en forma personal. Por ejemplo, hermanos, yo como pastor puedo orar y ayunar personalmente por cada uno de ustedes y por la iglesia. Por supuesto que puedo hacer. A eso se le llama una oración individual. No digo tan el término particular porque particular huele a como que solo por mis intereses. No, la individual puede ser que yo esté pidiendo y no necesariamente por mí, por la obra.
Pero habrá ocasiones en que tenemos que pedir convenidos, así le llamamos, ¿verdad? Poniéndonos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él, por primer lugar. Y en segundo lugar, la Escritura dice que todo asunto, pues es bueno que sea dilucidado con 2 o 3 testigos. Es cuerpo también, como iglesia. Pues hermanos, algo que se ha perdido mucho, les digo la verdad, en la vida de la vida congregacional, es, no voy a decir el término costumbre, sino que se ha perdido mucho la consagración o la inclinación espiritual al ayuno. Alguien me decía, es que aquí cuesta, pastor, me dice, porque hasta los anuncios lo provocan a uno, me dice. ¿Qué hago yo? Me dice, ponerme en ayuno si apenas enciendo el televisor, me aparece un gran steak y me están diciendo que está rebajado, que pago uno y el otro me sale gratis. Ah, porque así es ahora, hermanos. ¿Se ha fijado, verdad? La gran hamburguesa, pague una, dice, y la otra free. Y solo porque la otra, por la free, va usted y compra la primera, va, pero se vuela las dos. Es la oferta de la comida del mundo, ¿verdad? Conmigo fallan un poquito, que yo no soy muy inclinado a las ofertas de comida. Pero el Señor constantemente nos está a nosotros invitando a utilizar este recurso del ayuno, no simplemente por aguantar hambre hoy, y no simplemente, como decía Jesús, para que me miren, porque Jesús le dio duro a los fariseos, porque esos se ponían a ayunar y salían, pero con una cara así, para que notaran que andaba aguantando hambre, ¿verdad? Que ya andaba amarillo, para que se notara que estaba en ayuno. A ellos les gustaba eso, hacer publicidad a su ayuno, o la oración. Dice que se ponían en las plazas y oraban a gritos para que los oyeran. Sin embargo, hermanos, hay un profeta el profeta Isaías, abran su Biblia en el capítulo 58, dice que también el ayuno resulta ser un recurso espiritual que nos hace romper ciertos estigmas o ciertas ligaduras, hermanos. Entre paréntesis, rapidito. Cuando yo me hice cristiano, el primer ayuno que hice fue el ayuno, pero más terrible, hermano, porque yo nunca en mi vida había entendido eso del ayuno. Y llego enfermo a los pies del Señor y me dijeron que tenía que ayunar para sanar. Y yo no me hacía en mi mente muy racional, no me cuajaba eso que tenía que aguantar hambre para poder curarme. En ese tiempo yo no, hermanos, dando mis primeros pasos. Me habían dicho que iba a ayunar, pero yo creí que era un día. Y me volé 3 días. Ya les he contado la anécdota, hermanos. 3 días de ayuno. Qué duro, hermano. Y me dijo el pastor, eso no es nada, me dijo. Jesús ayunó 40, me dijo. Que realmente fueron 80, me dijo. ¿Por qué? Le dijo. Porque los ayunó de día y los ayunó de noche, me dijo. Entonces, dice que ayunó 40 días y 40 noches. O sea que de noche le debe haber dado hambre y también ayunó. Hay hermanos que usted les da hambre ya a las 12 de la noche, si cenaron ahí por las 5 de la tarde. Ya estar a las 12 de la noche, ya está con el otro tiempo de comida encima. Pues en Isaías, en el capítulo 58 y versículo 6, dice que
Leamos el 5 mejor, hermanos. Versículo 5. Es tal, pero lo hace en forma de pregunta el profeta. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día, oigan, de día, porque hay gente que ayuna de noche bien dormida, ni modo, ¿quién no ayuna así? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Oigan, aflija su alma. Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Como quien dice, ¿vas a sentir agradable, sabroso? Claro, hermanos, no es sabroso estar sin comer, yo lo sé. Pero dice el versículo 6, no es más bien, ahora mire del ayuno que habla aquí el profeta, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. O sea, miren, hermanos, el ayuno, aunque se ve, como explica ahí al principio el profeta, pues no muy agradable, aguantar hambre no es rico, pero el ayuno realmente no es simplemente aguantar hambre, dice, porque lo que lleva implícito es que se está buscando desatarnos de ciertas ligaduras de impiedad. Con razón Jesús le dijo a los apóstoles, ¿verdad?, que no podían sacarle el demonio a un endemoniado. Y se lo llevaron, le dijeron, mira, Señor, ya le oramos, ya le hicimos de todo y no logramos sacarle, como dicen muchos, el chamuco. No sé por qué le pusieron ese nombre, ¿va? ¿Y qué creen, hermanos? Les dice Jesús, no, hombre, muchachos, este género, esta clase, no sale más que solo con oración y ayuno. Les habló bien claro. La pregunta del millón ahí, que siempre se hace mucha gente, es: ¿ayuno de quién? ¿Del endemoniado o de los que iban a orar? Supuestamente tenía que ser del endemoniado. Si el endemoniado echando por bajadas de espuma por la boca estaba, ese quizás no sé si comía. Aquí como que en cierta manera les estaba dejando implícito también de que como apóstoles también debían aprender a ayunar. También hay casos, hermanos, que hacia donde va el efecto del ayuno, ese no ayuna y uno tiene que ayunar. El caso, bueno, ya vamos a ver los casos aquí en donde se da el ayuno, hermanos, hasta para un pueblo que no quería hacer caso. Pues, hermanos, hablando de esto, es importante, como les dije al principio del mensaje, que comprendamos que hay ocasiones en que hay que tomar decisiones también personales. Cuando yo vine a la vida cristiana, entendí que yo debía ayunar solamente cuando el pastor en la congregación convocaba al día de ayuno. De hecho, quiero contarles algo. La congregación donde fui, donde acepté, el sábado pues era el día que dedicaban algunos al ayuno. E iban a la congregación. Los que no tenían trabajo, por supuesto. Pero en el caso de mi familia, de nosotros, teníamos problemas. Yo trabajaba de lunes a sábado. Quedaba desde el viernes a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 5 de la tarde. Yo daba clases en la universidad. Hasta el sábado. De ayunar dando clases
yo tenía pena porque dije, de repente se me salen las lenguas y les doy clases en lenguas ahí. Y peor que la universidad no era de nuestro credo, pues, ¿verdad? Una universidad ignaciana con una tendencia eminentemente católica. Entonces, una de las cosas que propusimos con mi esposa es que el domingo se iba a convertir en un día de ayuno para nosotros. No nos quedaba otro día. Personal. No nos convocaba el pastor. No nos convocaba la iglesia. ¿Oye? ¿Por qué? Porque había cuestiones muy particulares nuestras por las que teníamos que ayunar. Pero de repente también la congregación convocaba ayuno. También. Día sábado. Y hubo ocasiones que cuando se convocó ayuno, hermanos, así, aunque usted no lo crea, nos tuvimos que ir en ayuno a la universidad con mi esposa. Ya se puede imaginar, hermano, ya que quiero decirles que el ayuno no era hasta mediodía. El ayuno era a irlo a entregar al servicio del sábado, que empezaba a las 5 de la tarde. A esa hora empezaba el servicio. Hay uno añoraba, hermanos, que el servicio terminara temprano y que el hermano que iba a predicar no predicara largo. Porque uno a esa hora estaba esperando que el servicio terminara. Hermanos, por el amor de Dios, yo miraba aquella gran pierna de pollo empanizada. Ya a las 5:30 ya, porque era de todo el día el ayuno, no era hasta mediodía, congregacional. El personal, pues lo hacíamos, hermanos, honestamente el domingo hasta la 1 de la tarde, pasadito, porque era hasta que terminábamos, salíamos de la congregación, terminábamos del servicio, entonces nos íbamos ya a casa a comer todos juntos, porque mis hijos tenían que estar ahí en la mesa también para entregar el ayuno. Bueno, lo entregamos en el servicio que terminábamos y allá pues orábamos ya la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber circunstancias, hermanos, donde no nos debemos deprimir si no existe un proyecto cerrado. Aquí en Estados Unidos, aquí es donde más es difícil. Hay en otros países, pues, más o menos, hermanos, ya el día sábado casi siempre ya es feriado para la mayoría, descanso. Aquí no, hermano. Aquí no. Y uno quiere hacer un programa congregacional de ayuno y no puede. No puede. Imagínese que ponga yo ayuno un día sábado, que a las 12 de la noche del viernes, ya para entrar a sábado, empieza hermano Rudy a echar cemento a medianoche con aquellos camionotes dándole vuelta a cada gran tómbola ahí. Y como dicen que el cemento no pueden decir paren aquí porque estoy en ayuno, y ahí vengo, ¿verdad? Ahí seguimos echando a las 5 de la tarde. Dicen que tiene que ser corrido porque si no yo no entiendo mucho, pero dicen que se revienta el cemento, se raja, no sé qué pasa. Entonces lo pongo en ayuno, empieza a las 12 de la noche a trabajar, ¿de qué cree? Ya a las 7 de la mañana hermano Ruiz está viendo vacas en bicicleta del hambre, ¿verdad? Entonces, son casos especiales, los que trabajan en restaurantes. Entonces se da una circunstancia aquí en Estados Unidos muy particular, y entonces aquí es, hermanos, donde está la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? El ayuno personal. El que usted se propone el día que usted sabe que puede, que tiene libre. Ese es el ayuno personal del que les estuve hablando. ¿Hay ayunos personales? Sí los hay. Claro que los hay.
y bíblicamente probados. Miremos, no vaya a ser que esté hablando yo mentiras. Miren, hermanos, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, miremos un ayuno personal que ni cuenta se dio el pueblo, ni cuenta, solo Dios y el hombre que lo hizo, y nadie se dio cuenta, pero había una razón muy personal, con beneficios para mucha gente, por supuesto. En Deuteronomio capítulo 9 y versículo 9, hay un señor ahí que ustedes lo han oído mencionar, ¿verdad? Ya se dieron cuenta quién es, ¿verdad? Que ayunó él solito, solito. Y pienso, hermanos, que metido en una montaña, que si ustedes tienen tiempo un fin de semana de estos, vayan, todavía está esa montaña, y se van a dar cuenta que es inhóspita. Ahí no hay, pero ni siquiera, hermanos, macuy, ni siquiera hojitas de hierbamora para comérselas así. ¿Saben qué hay ahí? Zarza. Y dice en el capítulo 9, versículo 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, ¿quién es? A ver si ya dieron ya. ¿Quién es? Moisés. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, como con 40 pollos, uno para cada día, así se dice. 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Lo está contando Moisés. ¿Le creen ustedes? Si no le creen, allá ustedes con Moisés. Yo sí le creo, porque lo dejó escrito en la palabra. Si no, Dios no hubiera permitido que esto se quedara aquí. ¿Y sabe qué dice? Y me dio Jehová, no dice nos dio, me dio, a él se las dio, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Ayuno personal. ¿Con quién más ayunó Moisés ahí? Díganme, cuéntenme. ¿Quién convocó a ese ayuno? ¿Quién? ¿Quién le ordenó a Moisés? Jetro. No, Jetro ya no. Era suegro, pero acuérdense que ya Moisés había salido con la Cusita. Cusita le decían a la esposa porque era morenita, que hasta la criticó la hermana Moisés por tener prietilla. Me hubieran hecho un puño de críticas a mí porque yo te agarré una morenita, pero a Leti nunca me le dijeron Cusita. Canela le decía yo, que es color de la canela. ¿Quién convocó a Moisés? Nadie. Él decidió estarse ahí esperando 40 días y 40 noches sin comer para que le dieran unas tablas de piedra, hermano. Diría usted, piedras, allá en mi pueblo hay un puño, me dijo pero él tomó la determinación de ayunar. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿y en Egipto será que ayunó alguna vez? ¿Qué no sabía de eso?
Yo me hago la pregunta, Dios mío, este hombre, ¿qué carga tomó después? Porque acuérdense, hermanos, que ya ahí traía al pueblo, ya lo había sacado de Egipto, y ya lo traía. Cuando subió allá al monte para recibir las tablas, ya el pueblo estaba pachangueando, adorando a un becerro abajo. Pachangueando, le decimos bailando. Una gran fiesta hicieron. Que por cierto se cree que quien diseñó el becerro ese de oro para adorarlo fue la tribu de Dan. Estúdienlo. Y saben ustedes una cosa, que en el libro de Apocalipsis menciona las tribus que van a tener que aportar 12,000 judíos para conformar los 144,000. Y ahí dan los nombres de las tribus. Y la de Dan, nada, ni la menciona. La quiso la vaquita esa de oro por idólatras. Y además, porque eran agarrados, ¿oye? Avaros. Ojo con eso. Y aparece otra tribu que no estaba al principio, que era la tribu de José, el que estuvo en Egipto, la tribu de Manasés. Y pueden creer que la tribu de Manasés sí la menciona, que no debía haber estado. Y ojo, para los que les gusta investigar, investiguen ahorita, porque les quiero contar un chisme santo. Es una tribu perdida, de las que llamaban perdida, acaba de aparecer. Y alguien me preguntó, ¿y cómo sabe usted que esa es? Muy sencillo. Practican exactamente todo lo que está en la Torá del pueblo de Israel. Todo, incluyendo el ayuno. Diezman. ¿Oye? Sí. Lo único es que guardan el sábado, eso sí, igual que la ley. Igual. Y aparecen y hacen una investigación ahora y resulta, ahorita no se llama así la tribu, pero ya entró a Jerusalén, entraron ahí y ahora se dan cuenta que es la tribu de Manasés, la de Dan no. Entonces, hermanos, Moisés ayuna estando abajo ese pueblo. El pueblo que estaba haciendo, pachangueando, como decimos ahí en Guatemala, adorando un becerro de oro, y Moisés arriba ayunando 40 días y 40 noches también. Así lo dice ahí. Yo no sé si ustedes lo entienden así, pero mire, Moisés lo está escribiendo él. Cuando yo subí al monte, dice, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Quién se lo dijo? Él. A eso se le llama ayuno personal, de interés personal, porque lleva carga por el pueblo. Ayunó, a pesar de que al bajar pues ya no se aguantó, ¿verdad? Y les dejó ir las tablas de la ley y se las quebró en el alma, como dice. Después, pobrecito Moisés, va más lástima, porque ya después tuvo que volver a hacer las tablas, pero entonces tuvo que usar cincelito, porque Dios le dijo, ahora no las escribo yo, ahora las vas a escribir vos, le dijo. Menos mal se le quedó, y si yo se le hubiera quedado. ¿Me están captando, hermanos? Que es el ayuno personal. ¿Ah? ¿Quieren que yo les ponga un día y un horario para ayunar? ¿Qué me van a decir? Ay, ese día no puedo, pastor. Disculpe, pero ese día no puedo. Mejor póngamelo.
Como me dijo alguien, ¿no? Mire, mi hermano, póngamelo a mí, pero que no sea de madrugada, me dijo. Y póngame el ayuno, pero que no se muere comida. Entonces, ¿qué quedamos? Me va a pasar las del viejito, el burrito y el niño, ¿va? Entonces, es mejor. ¿Qué ventaja tiene el ayuno personal? Que usted lo mueve y lo adapta a sus circunstancias. ¿Y se lo toma en cuenta Dios? Claro que sí. Si Dios conoce su corazón. Y Dios valora eso, hermanos. Valora. ¿Creen que usted que valoró Dios que este hombre 40 días ayunara? ¿Sí o no? Hermanos, había razón, porque el pueblo ya estaba abajo, idólatra y desenfrenado. Menos mal, Moisés no sabía eso, que abajo estaba el pueblo. Él se dio cuenta ya que había bajado. Porque yo digo que ya cuando hubiera ido por el 10º día de ayuno, hubiera dicho, pues yo rompo el ayuno. Qué bonito ahí ayunando y esos desgraciados ahí bailando y idólatras. ¿No hubiera dicho así? Mejor paro el ayuno. Hasta aquí llegué. Yo voy a estar aguantando hambre 40 días para que esos estén pecando ahí, ¿no? No se enteró, menos mal. Y ayunó 40 días y 40 noches. Bueno. Miremos otro ayuno individual para que no vayan a decir, ese fue el de Moisés, ni modo. No, hermanos. Ahí en 2 Samuel, en el capítulo 12, van a perdonar, hermanos. Yo sé que algunos desayunaron ya tarde y ahorita van a ir a almorzar, tal vez como a las 4 de la tarde, y dirán, ay, aquí me chirrean las tripas para que el pastor esté predicando hoy de ayuno. ¿Cómo se le ocurre? Si a esta hora yo estoy que ya no veo las horas por irme a sentar a Campero. ¿O a dónde? O a la Guatemalteca, a comer caldo de patas. En 2 Samuel, en el capítulo 12 y en el versículo 16, bueno, si quieren leamos desde el 15. No, 16 está bien, 16 y 17, para no alargar mucho. 2 Samuel 12, 16 y 17. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y el 17, ¿qué dice? Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Cómo estaba entonces David si no comió? ¿Cómo estaba? En ayuno, así dice ahí. ¿Por qué? Porque el muchachito estaba enfermo, el hijo. Decisión personal, necesidad individual. Ni siquiera llamó a la mujer, dice ahí. ¿Y qué le iba a llamar? Si ese muchachito, perdón, era hijo de una concubina, de una mujer que le quitó a su jefe del ejército. Lo quería mucho David, lo quería mucho. Pero lo tuvo con una mujer que no era de él. Y Dios se lo quitó. Pero él todavía tomó la decisión. No, él no fue. Yo quiero decir una cosa. David podía haber llamado a sus ancianos, a toda su gente, porque tenía ahí servidores. Bueno, al pueblo si él quería, ¿verdad? Pero
tomó la decisión personal, porque era una cuestión de él con Dios, muy personal. ¿Cómo se hubiera visto que David lo hubiera hecho público? Y dijera, miren todo el pueblo, ayúdenme a ayunar, porque se me está muriendo este hijo. Les advierto que este hijo lo tengo con una mujer que no es mi esposa, pero este hijo lo tuve con ella porque yo se la quité a su marido. No se iba a poner David a eso. Hay cuestiones, hermanos, en la vida personal, individual, tan íntimas, en donde uno tiene que, ahí sí que ayunar, lo que les dije, personalmente. No solo individual, sino personal, por algo muy personal. Entonces, hay circunstancias donde pues hay que ponerse uno, como decimos, a la brecha, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí lo hago yo y empiezo yo. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo llegué al Evangelio, fue en los años 60, estaba empezando el movimiento de renovación que se le llamó en las iglesias evangélicas, porque las fuertes eran las iglesias tradicionales, iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, eran las fuertes. Pero en el 60, los años 60, empieza lo que se llamó, muchos le llamaron el avivamiento, otros le llamaron la renovación, en donde aparecieron el movimiento que se le llamó pentecostal. Y ahí entré yo al Evangelio, aunque ella había ido a una iglesia muy tradicional con mi novia, ¿verdad? Yo no era cristiano cuando empecé a ir. Ella me invitaba, todavía no era mi novia cuando me invitaba, pero me empezó a llevar para meterme al Evangelio, porque de plano ella dijo, si lo logro evangelizar y hacerlo cristiano, me lo agarro. Y así pasó. Y hermanos, entre ese movimiento pentecostal, pues imagínense ustedes que se empieza a dar una renovación tremenda. Yo le contaba a alguien aquí hoy, creo que a mano Amilca, en esa congregación, en un lado las mujeres y en otro lado los varones. ¿Oye? Nada que sentarse juntos, ni de amigos, ni de novios, ni de esposos, separaditos. Ese era el sistema. Pero después llegó a una iglesia pentecostal y ahí era pues ya diferente la cuestión. Y hermanos, esto del ayuno se empieza a dar, pero con mucha fuerza, con mucha fuerza. Pero tuvimos que aprender al ayuno personal. Tuvimos que aprenderlo. Primero porque, hermanos, hay cuestiones muy personales, la palabra lo dice, por las que uno ayune que no puede. Y en segundo lugar, por el problema que había de que no se daba el consenso para hacerlo congregacionalmente. Entonces se empezó a dar de esta manera. En el caso de David, este ayuno fue personal. No llamó a nadie, no dijo, vengan. Se puso en ayuno. Lo criticaron después, porque cuando el muchachito se murió, te quitó el cilicio, dejó de ayunar y le dijeron, ve, ahora que ya debieras de estar triste, debieras de estar de luto. ¿Para qué? Dijo. Si de todas maneras ya mi hijo se murió. Y ahí es donde está ese texto que ustedes lo han leído, lo repiten mucho, ¿verdad? Él ya no viene a mí, dijo de su hijo, pero yo voy a él. Como dice, yo sí voy a la presencia de Dios también. Bueno, ¿de quién más podíamos hablar personal? Quiero ver. Bueno, miremos el caso de Esther, pues, libro de Esther. También, solo que ahí ya vamos a enlazar el mensaje, hermanos.
¿El ayuno personal o el ayuno congregacional? Vamos a ver que se puede de las dos maneras. No estamos de ninguna manera descalificando el ayuno congregacional, ¿eh? Es importante también el ayuno congregacional. Tiene su razón de ser, tiene su motivo. Pero en el libro de Esther, en el capítulo 4, y versículo leámoslo para no alargarnos tanto, el versículo 15. Versículo 15 de Esther 4. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne, dice, a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, mire Esther, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hermanos, aquí encontramos, por eso les dije, la parte de este mensaje donde nos lleva a ver que hay ayuno individual, personal, pero también hay congregacional. ¿Qué pasó aquí? Esther dijo: yo voy a ayunar. Yo voy a ayunar. Y es que miren, hermanos, estaba seria la cosa, ¿saben? Para darles el contexto, ¿por qué hizo esto? Resulta que en ese tiempo, fíjense, hermanos, que ahora es diferente. Ahora yo estoy en mi cuarto, en paños menores, fíjense, en mi dormitorio, y Leti entra y no hay quien la regañe. Hermanos, su esposa entra al cuarto de usted cuando usted se está cambiando. Sí, le pide permiso. ¿Ve qué mujeres estas tan irrespetuosas? Entrar al cuarto donde el esposo se está cambiando. Eso es común para nosotros. En ese tiempo, ¿sabía usted una cosa? Ni la esposa podía entrar a tocarle al rey, a su aposento, digamos, si él no le decía: pasa adelante, mamita. Tenía que pedirle permiso. Imagínense, hermana, usted diciéndole: hermana Gloria, Miguelito, ¿puedo entrar? ¿Qué? Puedo entrar. Ya está adentro. Pero en ese tiempo, si ustedes leen cuidadosamente todo el contexto, no se podía. Y Esther tenía que entrar con el rey para hablarle, porque usted sabe que a Mardoqueo le estaban haciendo difícil la vida ahí, ¿verdad? Y casi lo estaban mandando a la horca, ¿verdad? A la muerte. Y entonces Mardoqueo tuvo que hablar con ella, porque ella, ustedes saben que Esther, pues ya era pues yo diría la reina, ¿verdad? También. Era la reina también. Era la esposa del rey. Y entonces ella, como Mardoqueo habló con ella y le dijo: mira, Esther, la cosa está difícil. Está difícil porque este Amán, había un hombre llamado Amán, estaba haciendo que el rey sacara
un edicto contra el pueblo de Dios, para hacerle daño al pueblo. Entonces ahora Esther tenía que manejar un ayuno personal, pero también un ayuno congregacional o de pueblo, digámosle así, también de pueblo. Entonces por eso ustedes leyeron ahí que dice, le dice Esther, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¡Hala, qué bonito! En primer lugar, ¿por quién pidió oración Esther al pueblo? Por ella. También por ella. Y no coman ni beban en 3 días, noche y día. ¿Pero qué les dijo después? Yo, dice Esther, yo también, personalmente con mis doncellas, voy a ayunar y voy a entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Por qué no era conforme a la ley? Porque ella podía entrar solo que el rey la llamara o se lo autorizara, pero entrar así nomás no. ¿Sabe qué pasaba si alguien entraba al trono del rey y no tenía autorización? Le daban matacantum bachucho, lo mataban, no podía entrar así nomás. Entonces Esther se iba a exponer. Ay, pastor, pero si no era la mujercita linda, aunque muy mujercita linda, pero si no te doy permiso, aquí no entrar, le decía. Y ayunó, y ahí es donde, hermanos, confluye el ayuno personal con el ayuno congregacional. ¿Por qué? Porque hay, en primer lugar, una necesidad personal, pero también hay necesidad del pueblo. Porque aquí dice que el problema era que el pueblo judío estaba teniendo ya problemas. Y se empieza a dar, hermanos, esa confluencia en el ayuno, en donde tenemos que aprender a manejar el ayuno personal y también el congregacional, a no desestimar. ¿Por qué? Porque no hay cosa más rica, hermanos, que saber que hay un pueblo orando por uno y ayunando por uno por una necesidad. Esther sabía que iba a entrar y que de esa entrada dependía su vida. La podían matar. Saber cómo iba a reaccionar el rey, porque ella no tenía permiso para entrar. Capítulo 5, para que no nos perdamos lo emocionante de la novela, hermanos. Capítulo 5 y versículo 1, Esther dice: aconteció que al tercer día, ya que terminó el ayuno, se vistió Esther con su vestidito de reina, porque ella era reina, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente al aposento del rey, al dormitorio. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Y entonces Esther tocó la punta del cetro. Cuando ya el rey le extendía el cetro a alguien, era como decirle: pasa adelante. Dijo Esther: ya estuvo. ¿Qué movió la voluntad del rey? Ese ayuno personal de Esther, porque la que se iba a morir es Esther, pero también el pueblo. El pueblo. Claro que se pusieron en ayuno, y el hermano Mardoqueo pues llamó a todos: miren, muchachos, aquí ayunemos, porque de esto que va a hacer Esther depende nuestro futuro. Bonito, hermanos. Esa novela está bonita. Muy bien. Pero resulta que se corre muchos años, muchos siglos,
Y llegamos al tiempo en que Jesús ya andaba aquí en la tierra. ¿Sabían ustedes que Jesús ayunó, verdad? 40 días y 40 noches también. Algunos dicen, pero no fue decisión de él, porque según la Escritura dice que el Espíritu Santo lo llevó. No, el Espíritu Santo no lo llevó a ayunar, lo llevó para ser tentado. Tenía que haber prueba. Pero Jesús sabía que el ayuno para él iba a constituir una fortaleza. Porque acuérdense que Jesús era Dios, pero también tenía el ingrediente humano. La Biblia lo dice, que Jesús fue tentado en todo como a los hombres, pero sin pecado. Y dice en todo. Y cuando dicen todo, piense usted en todo. ¿Verdad? Bueno, de manera que a Jesús le hablaran de ayuno no era una cosa que dijera él, yo no le atino a eso, yo no sé de eso. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, yo creo que, espérenme hermano, voy a ver mejor la hora porque, ya se me está, ahorita terminamos. Es que si no me van a sacar tarjeta roja. En el Evangelio de San Mateo, hermanos, en el capítulo 6 y versículo 16 dice, miren, Jesús habló del ayuno. Cuando ayunéis, aquí está hablando Jesús hoy, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 17 dice, pero tú, cuando ayunes, mire, es personal, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Híjole, hermanos, hay un ayuno personal que hasta cierto punto no tiene que ser publicidad. Ahí van a perdonar que yo les he dicho que ayunamos cierto día, pero nosotros pues, aquí con mi esposa y mi hijo, el único que no quiere ayunar es Christopher, pero a él se lo perdonamos porque él no le atina, va la cosa, pero de ahí nosotros sí. Y quiero decirles una cosa, hay un ayuno individual, personal, y le voy a agregar la palabra secreto. Se lo agrego porque así dice ahí, si no usara la palabra secreto, pero cuyos resultados, aunque usted lo haya hecho solito y personalmente, se van a ver en público y van a decir muchos, ¡ala ustedes, qué milagro! ¿Vieron lo que está haciendo el Señor en la iglesia, en la congregación? Y usted va a decir, gracias Señor, porque usted va a ver en público lo que usted pidió en secreto, sea congregacional o sea en su vida familiar, su vida de trabajo, su vida personal. Ahí lo va a ver. Hermanos, por esa razón creo que está llegando un tiempo tan tremendo en donde uno ya no puede estar esperando la convocatoria colectiva,
sino que la carga personal. ¿Siente usted carga por esta obra? ¿Se le ha ocurrido algún día ayunar por esta obra, mi hermano? Sin que el pastor lo sepa. ¿O cree usted que solo debemos ayunar por esta obra si ponemos un día y nos reunimos aquí? ¿Cuándo? Díganme, ¿cuándo? ¿A qué hora? Y como dice Torrené, el día del juicio como a las 3 de la tarde, dice. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero eso sí, el ayuno que cada uno de nosotros haga suma hoy. Suma. El ayuno personal que cada uno de nosotros haga por esta obra va a sumar, porque en el Señor 1 más 1 más 1 más 1 es más que 1 hoy. Siempre. Toda la vida, ¿verdad? Siempre. De manera que la invitación es, vamos a convocar a un ayuno, porque miren, no hubo cosa que nos gozáramos tanto, no me lo pueden negar los que fueron. Esa vigilia de aquel viernes allá, ¿verdad? En la casa de los hermanos Delgado, ¿verdad? Dije yo, por pena, hasta las 11:30 les dije, hermanos, por el amor de Dios, a las 12:30 salí yo de ahí. Y me dio pena porque eran las 12 y de todas maneras los hermanos ahí estaban esperando otra catizumba de pan con café. Entonces, porque dimos hasta un recesito. Y no me van a negar que no se gozaron. Pero ni modo, a esa hora ya nadie trabaja, ¿verdad? Gracias a Dios. No echó cemento hermano Rudy ni hermano Carlos a esa hora. Fue un día sábado. Vamos a convocar a un ayuno un día congregacional, hermanos, hoy. Para terminar, el último. El ayuno debe ser con propósito. No se ayuna por ayunar. Voy a ayunar porque ahí el pastor ya echó con el ayuno, ya le dio, voy a ayunar. No, el ayuno es con propósito. Definimos en lo individual, en lo personal, usted sabe para qué. Pero como congregación también para qué. No le vaya a pasar la de aquel hermano. Bueno, ya está enterrado. Nosotros en la congregación teníamos, la esposa del pastor tenía el ministerio de profeta o profetiza. Y había ocasiones en que llevaban a pedirle oración y orando por alguien el Señor le mostraba algo y le daba palabra, pues, profética. Y entonces todos decían que había descendido el Señor porque estaba hablando profecía ella. Y llega un hermano que yo lo evangelicé para que se hiciera cristiano. Otto, vení, vayamos, venite. ¿Pero para dónde vos? Le dije, allá adentro, venite, allá está la profeta con fulano, venite. ¿Pero para qué? Venite, vamos, es que descendió el Señor y está dando palabra profética, venite, consultemos algo. Pedro, ¿pero qué vas a preguntar? Cualquier cosa, pero venite, me dijo. Yo me le quedé viendo y le dije, no, papá, así no es esto, le dije. Esto no es sin propósito, ¿verdad? A lo que caiga. Él, vea, venite. Preguntemos lo que, como había descendido el Señor, había que, en ese tiempo se acostumbraba ir a consultar al profeta, fíjese, como realmente ahí no es profeta, es un vidente, que era lo que se usaba en el Antiguo Testamento. Iban al vidente para consultar. Pues él, cuando descendía el Señor y se estaba manifestando con palabra profética para un hermano, él creía que entonces habíamos que caer todos para preguntar porque estaba descendiendo el Señor y había que aprovechar, ¿va? Y preguntar lo que cayera porque ahí estaba el Señor, va, aprovechando, ¿va? Como que estuvieran regalando pollo campero y usted no tiene hambre, pero venite, hombre, venite. Aprovechemos ahora que hay. No era así, ¿verdad? Entonces, el ayuno es con propósito. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? ¿Había uno? Sí. ¿Cuál fue el propósito de David? ¿Había un propósito? Sí. ¿Cuál fue el propósito de Esther? ¿Había un propósito? Sí.
¿Cuál fue el propósito de Jesús? ¿Había uno? Sí. Y salió triunfador Jesús, ¿verdad, hermanos? Si no sale triunfador de ahí, a saber que fuera nosotros. Pero que Satanás le fue a hacer los mandados en ese ayuno, con propósito. Entonces, hermanos, ánimo. ¿Tiene ayuno usted personal? Hágalo. Termino con esto. La pregunta del millón es: pastor, ¿y cuando entregue el ayuno lo entrego solito o voy con usted? Esa es la pregunta del millón. Si usted quiere ministración de su pastor, a la orden, jefe, como dijo Cantinflas, aquí estoy a sus órdenes. Solo me dice: pastor, yo ayuné este día, necesito me ministre y véngase. Y ahí me voy. Amén. Pero si convocamos a ayuno de pueblo, ahí díganle ustedes al Señor: a sus órdenes, jefe. Y háganle, póngale ganas y ayunemos. Que no puede venir, ayune donde esté, y de ahí se viene solo a entregar su ayuno. Amén. ¿Estamos bien claros? ¿Sí pegó el mensaje? ¿Sí queda claro? ¿Ah? Es que miren, se los digo, hermanos, porque la tentación que tenemos es que en la congregación tal que está allá por Tulumajío, ahí se ayunan y nosotros no. No haga comparaciones. No haga comparaciones. Esther ya no tuvo tiempo de compararse con nadie. Esther ya no, Mardoqueo ya no pudo ni tiempo de comparar, y bendito sea Dios, porque por poco se lo truenan. Menos mal que la horca que iba a ser para él fue para Amán, ¿verdad? Menos mal. Entonces, no es esto, hermanos, no es una competencia hoy, a ver si somos mejores ayunadores que la congregación del frente, ¿va? No, esto es búsqueda con propósito, sea personal o sea congregacional. Amén. Digámosle al Señor que queremos hacerlo. Oremos. Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Cuánta cosa necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que somos limitados y solo tú puedes, Padre bendito, sacarnos de la situación en que estemos. Tú eres el poderoso, tú eres el misericordioso, pero también tú eres el proveedor. Gracias, Señor, por tu poder. Quiero pedirte, Señor, para que tú pongas tu mano de poder en Samuel, ahí en El Salvador. Ayuda a Martita, Señor, aquí con sus hijos. Padre, abre las ventanas de los cielos. Yo le pedí orar por alguien, ¿verdad, hermano José? ¿Por quién le dije? ¿Ah? Señor, hoy queremos poner en tus manos por Mario Archila, allá en Guatemala. Señor, tú eres el Dios de los milagros y milagros creativos. Tú sabes la necesidad que hay en Mario, pero tú puedes poner tu mano y que ahí resplandezca un milagro de mano tuya en la vida de Mario. En el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Padre, que llevó ahí nuestras dolencias y que por su llaga hemos sido curados. Haz un milagro en Mario Archila, Padre bendito. Tú sabes la necesidad que hay. En el nombre de Jesús. Te pedimos por Samuel allá en El Salvador. Yo sé que tú vas a obrar por Martita, Señor, para que regularices
su estadía en este país. Te pedimos por Ricardo, el hijo de Martita, en el nombre de Jesús, sujetamos toda obra del diablo en su vida, todo espíritu maligno que opere en sus actitudes. Intercedo, Señor, por la vida de mi hermano Amílcar, por su esposa allá en Guatemala. Pon, Señor, los medios para que ellos puedan unificar su hogar. Te pido, Señor, por aquellos que están teniendo problemas de trabajo. En el nombre de Jesús, Padre, todo estorbo de hombre o del maligno que quiera entorpecer el desempeño de trabajo de tus hijos, en el nombre de Jesús, hoy mismo destruimos esa influencia maligna y la revertimos de donde viene. Señor, que se abran las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, para que sobreabunde. Mi Señor, aún aquellos familiares nuestros que aún no siendo cristianos, no importa, Señor, clamamos por tu misericordia para que tú los protejas, los guardes de los hombres malos, de los malignos. Que tú, oh Señor, resplandezcas ahí en sus vidas y se pueda ver un milagro maravilloso, Señor, de tus manos. Gracias, Señor, por todo. Amén.